vamos a ver en esta visión estratégica cuáles son los objetivos de que debemos de buscar en lo que es el tema de la descentralización. En primer lugar, nosotros debemos de partir de lo que es el objetivo, los objetivos que tiene un proceso de descentralización. Hay tres virtudes humanas que en mi concepto siempre debemos de tener en cuenta, que son la justicia, la libertad y la solidaridad. Si nosotros concebimos como ciudadanos en general en qué sociedad debemos de vivir, sin lugar a dudas, debemos establecer una sociedad donde reine la justicia, una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y por supuesto, ahí hay que tener en cuenta lo que es el bienestar social, bajo el principio antropocéntrico. El principio antropocéntrico significa de que todo lo que hagamos va a estar en función del beneficio de las personas. Todo va a girar en torno a las personas. Y por supuesto, el otro tema que tenemos que ver es el tema relacionado con los servicios que nosotros vamos a brindar a la sociedad. Es decir, la calidad de los servicios públicos. Y ustedes muy bien saben que los servicios públicos giran en torno, por ejemplo, a salud, a educación, a comunicaciones, al tema del transporte, al tema del servicio eléctrico, agua y saneamiento, y diversos servicios públicos que brindan tanto los municipios como los gobiernos regionales. Ahora, pero no solamente es la calidad de los servicios, sino también la inclusión social de los pueblos, teniendo en cuenta que hay pueblos originarios. En el caso de Amazonas y Cajamarca, por ejemplo, ahí tenemos a los hermanos Aguajún, a los hermanos Wampis, que tienen su propia cosmovisión, quienes también necesitan ser incluidos. Pero no solamente ellos, sino también un gran sector de la población. Alguien decía que millones de peruanos están prácticamente aislados, exiliados de su propio territorio. ¿Por qué? Porque no cuentan con los servicios básicos y no tienen una calidad de vida necesaria para que puedan desarrollarse como personas. Y ahí, ¿cuál es el reto? El reto, sin lugar a dudas, es pasar del estado ausente al estado presente, con el objetivo claro que debe de brindarnos los beneficios, los servicios públicos para mejorar y tener una calidad de vida que nos corresponda a todos los peruanos en general, para vivir como hemos puesto ahí dentro de una sociedad justa. En ese sentido es donde nosotros vamos a seguir trabajando. Mire, acá yo les he traído un modelo de desarrollo regional en la que considero que podríamos implementarlo de manera general. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que está la parte de la gestión administrativa. Todos los funcionarios públicos de los diversos niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, tenemos que hacer una gestión transparente y tenemos que tener una gestión del talento humano, porque hay muchos grandes profesionales que quieren insertarse en el mundo laboral, en el servicio público. Por otro lado, también tenemos que establecer la cultura del servicio, es decir, de empatía, con empatía, para atender con mucha eficacia y eficiencia a los ciudadanos en general. Y por supuesto, dentro de esta gestión administrativa está el fomento de la ciencia y la tecnología, también algo de la innovación. Aquí tenemos que hacer una alianza estratégica con las universidades, y por otro lado también está el tema de la planificación y presupuesto, y algo muy importante, los gobiernos regionales y los municipios tienen que tener un alto compromiso de servicio para su población. Por lo tanto, uno de los primeros factores que sirve de soporte es la gestión administrativa. Pero esa gestión administrativa también se va a retroalimentar de lo que tengamos con infraestructura. Ahí hay algo como un círculo virtuoso que debemos de construir, en el sentido de que la gestión administrativa va a dar el soporte para construir de manera transparente, de manera seria, de manera técnica y profesional los caminos, el proceso de electrificación, el tema de las instituciones educativas, por ejemplo el internet, hospitales y establecimientos de salud, canales de riego y otras como riego tecnificado, y por supuesto algo muy importante que es el agua y saneamiento. Es decir,
entre la administración, a través de sugerencia de proyectos, vamos a poder a sacar adelante esos proyectos de infraestructura. ¿Para qué? Porque esos proyectos de infraestructura luego van a servir de soporte de tres pilares fundamentales. Por un lado está el desarrollo económico, donde encontramos nosotros nuestra matriz productiva, definiendo, por supuesto, cada gobierno regional. Sin embargo, creo que prima de manera general, sobre todo en la sierra y en la selva, lo que es la costa misma también, lo que es la agricultura, la ganadería, el turismo, la política forestal, el emprendimiento y en algunos casos donde haya posibilidades sacar la minería adelante. Ahí hay un gran debate en torno a la minería, por lo tanto tiene que manejarse con bastante cuidado, sobre todo respetando la licencia social. El otro pilar que se sustenta dentro de lo que es la infraestructura, con el objetivo claro de dar un buen servicio de calidad, encontramos a la educación, encontramos a salud, cultura, deporte y alimentación, y algo como también importante que acá no le he puesto, o sí le he puesto, pero no sé por qué no aparece, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Es decir, el desarrollo social, ahí también muy importante dentro de estos pilares. Pero no menos importante es el desarrollo sostenible. Por ejemplo, las regiones tienen que ya desarrollar lo que son sus planes regionales de desarrollo concertado, teniendo en cuenta su ordenamiento territorial y previamente su zona económica y ecológica. Por otro lado, también está el cuidado del ambiente. Estos tres pilares, como ustedes pueden ver, interactúan entre sí. Es decir, ambos, los tres, tienen una interacción muy estrecha. Y fíjense que estos tres dan los servicios. ¿Y servicios a quién? Al ciudadano. Por lo tanto, este es un modelo que yo he tratado de construir para ver de qué manera podemos desarrollar una región. Y por otro lado, también es muy importante, como ustedes lo pueden ver al costado, lo que es el control, la fiscalización y la vigilancia ciudadana. ¿Para qué? Para que los recursos que se transfieren o se consigan a través de la cooperación internacional, a través de una alianza público y privada, se manejen de manera transparente y eficaz y eficiente a favor de los proyectos y sobre todo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y aquí he puesto la vigilancia ciudadana. La vigilancia ciudadana que tiene que ver fundamentalmente en la que ya es tiempo que los vecinos en general participemos activamente en la fiscalización de una obra. Y al costado ustedes pueden ver también algo que yo he colocado que tiene que ver con la transformación digital. La transformación digital es algo que hoy nos va a ayudar a todos estos factores a sistematizarlas, a automatizarlas y de esa manera hacer lo que es una gestión absolutamente transparente. Hoy, una de las grandes demandas que tiene la población a nivel nacional es que se quiere un gobierno que no sea corrupto. Y para eso simplemente tenemos que hacerlo transparente. Pero para que sea transparente, tenemos que ver nosotros a través de una transformación digital. Es decir, vamos a ir a una transformación del gobierno, pero para que haya esa transformación del gobierno, tiene en definitiva que haber una transformación digital y ahí hay una gran tarea que se tiene que hacer a nivel nacional. Ahora, nosotros dentro de nuestras regiones tenemos un territorio que puede ser grande o pequeño, pero sin embargo vamos a encontrar muchas características similares a nivel nacional. Por un lado, vamos a encontrar a un territorio bastante agresivo, una geografía muy agreste, pero sin embargo, a que alberga una gran riqueza natural. También vamos a encontrar ecosistemas frágiles. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que los peruanos en general debemos de tomar la conciencia geográfica, por lo que estamos ahí expresando. Un territorio agresivo, con mucha riqueza y también con un gran potencial ecológico. Entonces, aquí la gran tarea es reconocer a nuestro territorio para luego humanizar a nuestro territorio, para ponerlo al servicio del hombre. Y aquí hay una gran enseñanza de los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos jamás se dejaron dominar por el territorio, al contrario, lo humanizaron. Ustedes saben muy bien, a través de caminos, a través de los andenes, a través de la política hídrica, y eso lo podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí también les traigo a ustedes
un concepto que también se sustenta en la conciencia geográfica, que tiene que ver y llevarnos a lo que es la integración estratégica de nuestro territorio y, por supuesto, de nuestro país. A los que habitamos en la región nororiental, ya sea en Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Loreto, Piura y Tumbes, por ejemplo, debemos ver cómo hacemos la unión de la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico, para de esa manera hacer una integración estratégica de nuestro territorio, para de esa manera atender a nuestras fronteras vivas, que lamentablemente últimamente están siendo abandonadas. Y para eso, ¿qué se requiere? Requerimos una conectividad vial, mejorar nuestras carreteras con sus puentes, abrir trochas, hacer una integración estratégica, y ahí hay una gran tarea que los tres niveles de gobierno tienen que hacer, nacional, regional y municipal. Pero no menos importante es la conectividad digital. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos conectándonos, conversando de manera virtual gracias a la conectividad digital. Y por supuesto, en nuestro país, si algo nosotros tenemos que sentir orgullo y también un gran potencial de desarrollo, sin lugar a dudas, es la conectividad marítima, es decir, nuestro mar. Y ahí nosotros tenemos que pensar siempre en cómo integrarlo de manera estratégica, no solo desde el punto de vista industrial, no solo desde el punto de vista territorial y también marítimo, sino también desde el punto de vista de la alimentación. Y también la conectividad aérea. Aquí nosotros tenemos que impulsar toda la construcción de aeropuertos que haya desde el punto de vista técnico y a su vez también tenemos que impulsar lo que se llaman los vuelos interregionales. Y algo muy importante es la conectividad eléctrica. Aquí nosotros tenemos que hacer anillos de conexión a lo largo y ancho de nuestro país, regionales e interregionales. Y es ahí que tenemos que hacer bastante trabajo serio para de esa manera, en base a la electrificación, no solamente dar luz eléctrica a los domicilios, a nuestros vecinos, sino que también que sirva de base para un proceso futuro o presente, cercano, no muy lejano, de lo que debería darse un proceso de industrialización. Yo hace un momento hablaba de que es importante de que así como tiene que haberse la transformación del gobierno, por ejemplo, está la famosa, los cambios que tiene que darse en la ley de contrataciones. Lamentablemente aquí hay que hacer un gran cambio para evitar que hayan estos actos de hoy que nada transparentes que están habiendo. Y también hay que ver la gestión estratégica del recurso humano que tiene que ver con el desarrollo del talento humano. Hay brillantes hombres y mujeres en provincias y en las regiones que pueden tranquilamente trabajar en el sector público y privado, pero sin embargo no encuentran las oportunidades laborales. Y ahí tenemos que hacer una gestión estratégica para lograr el adecuado funcionamiento y aprovechar en el buen sentido de la palabra el gran capital humano que tenemos a nivel nacional. Y algo muy importante, como dije anterior, que es el control y fiscalización, para que de tal manera todas las inversiones públicas se hagan de manera transparente. La digitalización tiene que ser algo normal, tiene que lograrse la transformación digital que haya en todos los rincones de nuestro país y de manera los gobiernos regionales tienen que liderar en sus territorios, así como los alcaldes también, por ejemplo, hacer ciudades digitales, hacer la telesalud, hacer la teleeducación, hacer lo que significa los smart cities, hacer lo que significa historias clínicas electrónicas y los hospitales digitales. Y por supuesto el cero papel, la firma digital, el trámite digital y los hotspots, que significa los wifi, donde hayan plazas públicas, sobre todo en las zonas rurales, donde haya internet gratuito. Y eso que vamos a tener, transparencia y eficacia, y también nos va a ayudar a hacer un rediseño de la estructura organizacional. Fíjense que aquí en nuestro país, cada uno, hay millones de procesos que interactúan dentro de sí para dar un servicio y eso no se va a poder manejar de manera adecuada y para eso tenemos que implementar lo que significa la utilización de sistemas expertos que se basan fundamentalmente en la inteligencia artificial. Fíjense que muchas veces nos paramos quejando que somos un país pobre, que somos una región pobre, un municipio pobre, un distrito pobre. Yo creo que más que fijarnos en la pobreza, debemos de identificar los mapas de la riqueza. Cada región, cada provincia, cada distrito tiene un gran potencial.
El Perú en general ha sido bendecido por Dios y es por eso que tenemos grandes cantidades de recursos, tanto en la parte forestal, en la parte agrícola, en la parte lacustre, grandes bosques, grandes lagunas. Los antiguos peruanos nos han legado un gran patrimonio cultural que podríamos mejorarlo para hacer la industria del humo que es el turismo. Y por supuesto, para eso, ¿qué se necesita? Cada gobierno regional tiene que tener su plan regional de desarrollo concertado y cada municipio tiene que tener su plan local de desarrollo concertado, donde de manera consensuada, de manera concertada, tiene que escribirse o plantearse, formularse los planes estratégicos para dirigir la región de manera adecuada, definiendo, sin lugar a dudas, una matriz productiva regional, de tal manera que tengamos identificado cuáles son los productos, cuáles son los servicios que nos van a generar una diferenciación y lo cual nos va a llevar a mejorar los ingresos de nuestra población desde el punto de vista, por supuesto, monetario. Y aquí el gran desafío es que nosotros tenemos que convertir a las ventajas comparativas en una ventaja competitiva, es decir, que nos genere ventajas para todos los peruanos y del lugar donde nos toque desempeñarnos y vivir como ciudadanos. Ahora, fíjense que todo esto tiene que ver con lo que es un desarrollo económico, como lo dije en su momento, así que como hemos hablado de la conciencia geográfica, hay que plantear un desarrollo económico. Por ejemplo, hay que establecer y construir los corredores económicos. Es decir, hay corredores económicos que podemos integrarlos, tanto desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista productivo, como lo dije hace un instante, sería muy importante trabajar en la unión de la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico. Ahí mínimo vamos a unir 8 regiones de nuestro país en un corredor económico que podría llevarnos hacia el Brasil, incluso también a unir, como dije hace un instante, la cuenca del Atlántico con el Pacífico. Y por otro lado, también los sistemas regionales de innovación, donde se genere conocimiento. Y en estos sistemas regionales de innovación, sin lugar a dudas, tienen que estar las universidades, tienen que estar los gobiernos municipales y también las cámaras de comercio y los colegios profesionales. En general, todos aquellos que tengan que ver con la innovación. Es importante que así como definimos la existencia de los corredores económicos, también diseñemos y proyectemos proyectos macrorregionales, de tal manera que nos ayude a integrarnos. Y fíjense que algo que hay que ser más colaborativos, más, ¿qué les digo?, estrechar nuestras relaciones, hay que tener intercambio de experiencias exitosas entre los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales tienen éxitos, proyectos con mucho éxito, que tranquilamente se podrían extrapolar, hacia otras regiones. Esas experiencias exitosas deberíamos de inventariarlas, identificarlas y luego compartirlas. Y de esa manera vamos a tener un círculo con un desarrollo económico adecuado para nuestro país. Fíjense que algo que se presenta siempre en las regiones es el tema de la conflictividad social. Y esta conflictividad social debemos de disminuirlo. Pero eso se disminuye con diálogo, pero con un diálogo donde haya tratos claros, donde un diálogo donde la licencia social se vea como un derecho, donde un diálogo donde los compromisos que se ponen en las actas sean llevados a un nivel contractual, de tal manera que los vecinos en general puedan sentarse a dialogar, puedan sentarse a conversar y no verse burlados, como se dice en el argot criollo, y llevados a una mecedora. Por lo tanto, la conflictividad social hay que verlo porque si no hay paz, no va a haber desarrollo. Vamos a estar siempre metidos en problemas. Algo que yo siempre no me voy a cansar de seguir diciendo, que el desarrollo del Perú y de las regiones está en el desarrollo tecnológico. Y si se hace a nivel de las regiones, mucho mejor. Para eso se requiere establecer un ecosistema digital donde estén las universidades, donde esté el gobierno regional, el gobierno municipal, donde estén las universidades, las empresas tecnológicas, las empresas de telecomunicaciones, la cooperación internacional, para dentro de ese ecosistema digital
desarrollemos diversos proyectos que nos van a ayudar a la generación del conocimiento. Y por supuesto, las universidades tienen que ser los grandes protagonistas de este desarrollo. Los sistemas regionales de innovación, como dije hace un instante, ahí están las cámaras de comercio. Fíjense que si nosotros logramos que las universidades no solamente generen conocimiento, sino que incuben ese conocimiento, podríamos en el corto plazo todos esos emprendimientos convertirlos en lo que significa una empresa de base tecnológica. Y por supuesto una política de patentes, es decir, que nuestros jóvenes, nuestras universidades, también todos los proyectos que saquen adelante lo podrían convertir en una política de patentes. Sin lugar a dudas, los que lideran las regiones y los municipios son los que resultan elegidos, ya sean como regidores, alcaldes, los gobernadores regionales, salen elegidos a través de un proceso electoral. Entonces, y ahí hay partidos políticos nacionales, hay movimientos regionales. Entonces, lo que aquí se necesita es hacer una gran reforma electoral para de esa manera hacer que los hombres y mujeres, los mejores vecinos, participen en política. Lamentablemente hoy la política no está bien vista, hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres, hay muchos vecinos, muchas vecinas, muy grandes profesionales que no quieren participar en política precisamente por el temor de verse implicados en denuncias y también en unas luchas confrontacionales que lamentablemente a veces son demasiado estériles y que no llevan ningún sentido. Aquí un gran reto es lograr que haya una reforma electoral. Y por supuesto, esa reforma electoral, ¿quién lo hace? El Congreso de la República. Acá hay una cosa que también yo quería precisar con ustedes. Hay mucha confusión. El gobierno nacional está confundiendo la palabra descentralización con la palabra desconcentración. ¿Y eso cómo se expresa? Se expresa porque hay una sobreposición de los programas y de las OPAs, de las oficinas ministeriales que hay en todas las regiones. Por ejemplo, ustedes en las regiones van a encontrar la Dirección Regional de Agricultura, pero de manera paralela van a encontrar INIA, van a encontrar el PECIT, van a encontrar Agrorural, van a encontrar Sierra Exportadora, van a encontrar CERFOR, es decir, todas las oficinas del Ministerio de Agricultura. Y igual ocurre en transportes. Ustedes van a encontrar la Dirección Regional de Transportes, pero de manera paralela van a encontrar a Provía Nacional, van a encontrar a la Provía Descentralizado. Igual ocurre en trabajo, también está la Dirección Regional de Trabajo y también van a encontrar a SUNAFIL. Por lo tanto, lo que no hay una visión clara en este momento del país en lo que significa la real descentralización. Ojo, que las regiones tenemos algo de culpa, sí, pero la gran responsabilidad política de esto es, sin lugar a dudas, en Lima, el poder central. Ahora, ¿qué ocurre con este concepto? Ocurre que fíjense que hay diferencias salariales. Y eso también está generando mucho conflicto, mucha insatisfacción en ciertos directores que ganan mucho menos que un funcionario público que es designado desde Lima. Fíjense que un dato que es muy importante que nosotros debemos manejar es la información. La información es un activo muy importante que si no lo manejamos de manera adecuada, que si no lo manejamos de manera transparente, esto puede provocar una desinformación y que puede devenir en una violencia, puede devenir en una conflictividad. Un dato mal dado, una información de manera, que le digo, alevosa, dada, puede provocar conflictos en nuestras regiones y a nivel nacional. Aquí yo también estoy proponiendo, por ejemplo, el establecimiento de la democracia 4.0, que tiene que ver con la democracia digital. Es decir, que tiene que ver con el fomento del uso de la tecnología de información y comunicación para que de esa manera no solamente se vea el presupuesto participativo, sino cualquier proyecto en un municipio, en una región, que de tal manera que se haga como especie de un plebiscito. Por ejemplo, ¿cuál es la obra que requiere una región X o una ciudad? Que todos los vecinos, vía el uso del Internet, de una plataforma que se llama Gobierno Abierto, Open Government, también ahí lo que nosotros podríamos hacer, lo que es el tema relacionado con una democracia, es decir, fomentar la participación ciudadana, no solamente para vigilar, sino también para proponer, es decir, reconvertir la democracia,
Porque la democracia hoy en nuestro país solamente está viendo cuando vamos a elegir en una elección vecinal, regional y nacional. Después ya no participamos. Por eso es importante que los vecinos y ciudadanos en general, de manera activa, estemos permanentemente en el quehacer de la política en el territorio donde nos toque vivir, habitar y trabajar, por supuesto. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta siempre es la consolidación de nuestra identidad nacional. Hoy vemos que hay mucha conflictividad, incluso hay demasiada, ¿qué les digo?, discriminación, aunque parezca mentira, y eso se da precisamente porque no hemos logrado consolidar todavía nuestra identidad cultural. El Perú es un país muy rico, tiene varias sangres, por eso Argueda dijo de todas las sangres, y ahí de todas las sangres, fíjense que tenemos que ver que el peruano tiene sangre europea, sangre autóctona, sangre asiática, y lo cual a nosotros nos da un gran potencial esa diversidad. Pero sin embargo, lejos de tener esa diversidad como un gran potencial, nos está dividiendo, nos está separando. Si nosotros consolidamos nuestra identidad nacional, vamos a consolidar nuestra autoestima y nuestra autoestima va a ayudarnos a consolidar nuestra productividad. Ahora, la identidad misma también sirve en nuestro país a través del turismo que nos han legado nuestros ancestros como un patrimonio cultural y como dije hace un instante, nos puede ayudar para consolidar el autoestima de todos y cada uno de nosotros. Bien, Luz Marina, ahí creo que hasta ahí llegamos. Les agradezco mucho por haberme invitado a participar. Aquí les he puesto a ustedes la hermosa plaza de Cajamarca, la plaza heroica, muy bonita, que siempre me gusta ponerla en mis presentaciones. Espero que ustedes también puedan admirar la belleza de esta plaza pública que es patrimonio de las Américas. Muchas gracias, Luz Marina, y muchas gracias a todos.